Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Los dones espirituales. Y la verdad es que los dones espirituales son un tema que de verdad nosotros como iglesia necesitamos conocer, porque son regalos que Dios nos ha regalado a todos nosotros. Quiero que me acompañe una escritura que está en Romanos capítulo 12. Y vamos a leer la instrucción de la palabra del Señor en este pasaje y lo vamos a tomar como punto de partida para la enseñanza de hoy. Dice la palabra del Señor. No sé, yo creo que va a aparecer ahí en las pantallas. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera 60. Entonces, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del tema del don de profecía. Es el que vamos a hablar esta noche. La semana pasada, Pastor César estuvo introduciéndonos al tema y nos habló algunas generalidades con respecto a este tema tan importante. Por ejemplo, él nos recordaba que nosotros creemos que estos dones están vigentes para este tiempo. No es algo que haya cesado en ningún momento. De hecho, en 1 Corintios 13, donde habla acerca del amor, dice que todas estas señales, todas estas manifestaciones, sí van a terminar. Dice, cuando venga lo perfecto, es decir, cuando el reino de Jesucristo venga a establecerse. Entonces, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, estos dones van a estar funcionando. Y yo creo que tiene un respaldo también muy práctico, también pensar que estos dones son para edificación de la iglesia, y la iglesia sigue siendo edificada. Entonces necesitamos esos dones. Y también nos enseñaba Pastor César la semana pasada que uno de los propósitos de estos dones es precisamente edificar. Pero edificar a la iglesia si se usan correctamente, ¿verdad? Él nos habló acerca de unos peligros también de cuando no se usa correctamente los dones. Y no vamos a repetir este tema, ¿verdad? Sino que solo es como recordatorio. Y también nos hablaba del daño que ocurre, que trae cuando son mal usados. Es decir, no solo no se cumple el propósito por el cual Dios los estableció, sino que si se usan mal, pueden hacer incluso daño a la iglesia. Entonces, los dones espirituales que nos narra la Biblia, y especialmente los que nos narra Romanos 12 y 1 Corintios también 12, son esas herramientas que Dios ha dejado a su iglesia para ser edificada. Son herramientas que Dios nos dio y son la manifestación del poder de Dios en medio de su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, ¿verdad que sí? Y el Señor prometió que iba a enviar a su Espíritu a su iglesia, ¿verdad que sí? Nosotros nos movemos por el poder del Espíritu, y entonces los dones espirituales son esa manifestación del poder del Espíritu Santo que habita en su iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de este don de profecía, y vamos a entrar a un primer punto de una vez, hablando acerca de qué es el don de profecía. Y si usted se pregunta qué es el don de profecía, pues déjeme decirle que hoy vamos a darle una pincelada nada más, porque la verdad es que hay mucho que hablar acerca de este tema. Pero yo creo que hay cosas que son básicas, que son necesarias que nosotros entendamos acerca de este don. Y voy a partir de algo que también Pastor César ya estuvo hablando ya semanas anteriores con respecto a esto, cuando habló del ministerio del profeta, del don ministerial de profeta. Entonces, el don de profecía, en primer lugar, debemos entender que no es lo mismo que el ministerio profético. Una persona puede profetizar, y puede profetizar muchas veces, reiteradamente, y puede ser muy usado por el Señor, tener ese don profético sin ser profeta. Es decir, una persona que profetiza
mucho, que profetiza bastante, no necesariamente es un profeta. Así que si Dios le ha dado a usted esa bendición de poder profetizar en la iglesia, si Dios le ha regalado a usted ese don y usted ha sido un vaso útil en las manos del Señor, por favor no vaya a imprimir sus tarjetitas donde diga profeta fulano de tal para servirle, ¿verdad? Porque no se trata de eso. El don espiritual, ese don espiritual no es lo mismo que ser profeta. Amén. ¿Estamos ahí? Sí recuerda eso usted también. Muy bien. La siguiente diapositiva. ¿Qué más debemos saber nosotros acerca del don de profecía? Pues este funciona cuando el Espíritu Santo quiere dar una palabra a la iglesia. Por ejemplo, puede ocurrir que el Espíritu Santo quiere darnos un mensaje, quiere dar un mensaje a la iglesia, quiere señalar algo a la iglesia, quiere fortalecer a la iglesia, darle un mensaje. O a veces el Espíritu Santo quiere recordar una palabra que nosotros conocemos. Si usted se da cuenta, las palabras proféticas que nosotros escuchamos acá en la iglesia, por lo general deberíamos analizarlas y ver que debe haber un respaldo bíblico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que está haciendo es recordarle a la iglesia y trayendo una revelación especial al corazón de la iglesia acerca de la palabra escrita. Entonces le recuerda un mensaje, le recuerda a uno también una promesa. Yo no sé cuántos aquí han recibido promesas de Dios. Yo he recibido muchas promesas de Dios a través de diferentes maneras, y fíjese que en muchas ocasiones me ha pasado que en medio de una palabra que se da aquí, que alguien levanta, el Señor me recuerda muchas veces esas promesas que un día Él hizo. ¿Y sabe por qué es necesario que muchas veces el Espíritu nos recuerde esas cosas? ¿Cuándo usted necesita que alguien le recuerde algo? Cuando se le ha olvidado, ¿verdad que sí? Cuando se le ha olvidado. Y a veces a nosotros se nos olvidan las promesas del Señor. Y a veces el Señor tiene que moverse en este don especial para recordarnos a nosotros esas promesas de Dios. Promesas que encontramos en la palabra y promesas también particulares que el Señor nos haya dado a nosotros. Entonces es así como funciona este don también. Cuando el Espíritu quiere dar una palabra a la iglesia. Y el siguiente punto, fíjese que aquí a mí me pareció muy interesante un comentario que encontré, es un estudio que encontré acerca de este tema. De hecho, fíjense que como no lo podemos establecer, ¿verdad? Es interpretación que muchos pueden tener acerca de este don de la profecía. Y hablaban unos hermanos en este artículo acerca de 3 niveles de profecía. Y entonces yo solo voy a mencionarles 2. El otro ya lo mencionó Pastor César hace varias semanas. Entonces, en primer lugar, ellos decían, y es una forma de entenderlo que creo yo que tiene mucho sentido. En primer lugar, la palabra de profecía y el don de profecía. Y hacía una distinción acerca de estos 2 conceptos. En primer lugar, cuando habla de la palabra de profecía, se refiere a una persona que recibe y da una palabra de parte del Señor, pero de forma esporádica. Entonces, aquí puede pasar que de repente alguien está en medio de la congregación y recibe una palabra para darla y no sabe, y a veces con la inseguridad de que si la da o no la da, ¿verdad? Y está en esa lucha porque es algo a lo que no está acostumbrado, pero el Señor quiere usar ese vaso y Él quiere manifestar su poder a través de una persona y dar una palabra a través de una persona. Pero esta persona no fluye regularmente en ese don. Es una manifestación del Espíritu. De hecho, fíjese que analizándolo un poquito, yo lo entiendo más bien como que en este punto se refiere a lo que nos dice 1 Corintios 12, en su versículo 10, donde habla acerca de la palabra de profecía y habla de 9 manifestaciones del Espíritu que se dan en un momento específico, y el Señor puede usar a cualquiera, porque dice que el Espíritu lo hace como Él quiere. Entonces, en esta forma de verlo, aparecía este primer nivel, por decirlo así. Entonces le llamaban un nivel básico, un nivel general. Pero ya cuando hablaba del don de profecía, entonces ya nos referíamos un poco más a lo que dice Romanos 12, en el versículo 6, que es el pasaje que acabamos de leer. Y el contexto es y la razón por la que hacen esta separación es que estos dones que aparecen en Romanos 12 funcionan de una forma más
más regular, vamos a decir, un poco más constante. Porque, por ejemplo, ahí habla acerca, por ejemplo, de administrar, que no es algo que ocurre de forma esporádica. Habla de servir, que tampoco es una manifestación espiritual que de repente estamos en una reunión y siento servir. No, la persona que tiene ese don de servir es aquella persona que, como decía Pastor César la semana pasada, está para servir todo el tiempo y son personas que les cuesta decir no. ¿Conoce personas así en la iglesia? Uno le dice, mire, hágame favor de tal cosa. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Y se hacen en pedacitos con tal de servir, ¿verdad? Es algo constante. Y entonces, Romanos 12 también podemos entenderlo de esa manera. O sea, no es que venga yo a decirle así es, ¿verdad? Sino que es una forma de interpretarlo. Y entonces, cuando se habla de este don espiritual, entonces se refiere a personas que profetizan de una forma más regular, que tienen una sensibilidad que Dios les ha dado especial para poder escuchar la voz de Dios y dar una palabra profética sin que esta persona sea un profeta. Otra vez, porque aquí estamos hablando de que no son profetas, estamos hablando de un don espiritual. No estamos hablando de un oficio de profeta. Entonces hay personas que tienen esa sensibilidad dada por el Espíritu Santo y le habla y lo usa constantemente para poder fluir en ese don. Entonces, y hay muchas personas que de verdad funcionan de esa manera, que Dios los usa de esa manera, que constantemente reciben una dirección de Dios. Y a eso, en este estudio, digamos, se le llamaba el don de profecía. Y el tercer nivel, decían ellos, era el ministerio profético, ¿verdad? Cuando ya se habla de profetas, que Pastor César estuvo hablando las semanas anteriores acerca de eso. Esos son los 3 niveles. Muy bien, ahora pasemos al siguiente punto, porque nos interesa avanzar aquí. ¿Cuál es el propósito del don de profecía? Bueno, vamos a hablar acerca un poco de cuál es ese propósito. Y ese lo vamos a encontrar, obviamente, en la Escritura. Y quiero que me acompañe, por favor, a 1 Corintios 14:3. Y aquí encontramos 3 propósitos. Y más adelante vamos a encontrar un 4º propósito. Fíjese que es muy interesante esto. Dice, 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Desde aquí el apóstol Pablo está dando una primera instrucción acerca de cuál es ese propósito. Quiero que me hagan favor de regresar a la diapositiva. Y hablemos un poco de la edificación. ¿Por qué el apóstol Pablo dice aquí que la profecía o el don de profecía es útil para la edificación de la iglesia? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos entender que una palabra de profecía debe producir en nosotros un crecimiento espiritual. Es decir, cuando nosotros estamos en un lugar y nos sentimos movidos a dar una palabra profética, debemos preguntarnos, y eso es algo que debemos hacer nosotros de una forma muy consciente: ¿será que esto que voy a decir es de edificación para las personas? Para los que van a escuchar, les va a ayudar a crecer en su fe, les va a ayudar a fortalecer su fe, les va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios, les va a ayudar a crecer en su relación con Dios, porque eso es edificarse espiritualmente. Es cuando uno crece en esto, en conocer más de la palabra, conocer más al Señor, tener una mejor comunión con Dios. Entonces, una palabra de profecía debe cumplir primero ese propósito de ayudar a los oyentes a crecer en su relación con Dios y a ser edificados espiritualmente. Ojo que esto no en ningún momento debe ocupar el lugar de lo que es la enseñanza. Es decir, nosotros somos edificados a través de la enseñanza, a través de la palabra. Nosotros somos edificados. Pero una palabra profética debe cumplir ese propósito. Si lo que produce es contrario, entonces debemos tener mucho cuidado. Por eso es muy importante que quien desee el don de profecía, oiga bien, si usted en algún momento ha dicho: Señor, yo quiero que me uses en el don profético, yo quiero que así como aquel hermano que constantemente levanta su voz para dar una palabra profética, aquel hermano que tú le has dado ese don, yo también quiero ese don. Mire, yo le voy a decir algo: también debe preparar su corazón y debe preparar también su espíritu para poder recibir ese don. ¿Y cómo lo va a hacer? Conociendo más de la palabra.
Porque entonces ahí usted no va a ser engañado por sus propias emociones. Usted va a dar una palabra profética de acuerdo a la palabra de Dios, si usted conoce la palabra de Dios. Dice la palabra que el Espíritu nos recuerda todas las cosas. Nos recuerda la palabra de Dios. Entonces ese es el primer objetivo que aparece ahí. En segundo lugar, para exhortación. La palabra profética en primer lugar es para edificación, en segundo lugar para exhortación. Y fíjese que según el diccionario, ¿sabe lo que significa la palabra exhortar? Significa incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Mire qué interesante la definición de exhortación. Incitar a alguien con palabras para que haga o deje de hacer algo. Alguien podría decir, no, es que exhortar es regañar. Pues fíjese que bajo esta definición también, porque muchas veces pasa, yo no sé a cuánto les ha pasado que ven a alguien que está haciendo algo que no es correcto, algo que le está estorbando en su desarrollo espiritual. Y entonces, y a veces cosas que tal vez no necesariamente sean malas, pero solo con el hecho de decir esta persona está perdiendo mucho el tiempo en tal y tal cosa, se ocupa tanto tiempo en esto y todo. Entonces viene alguien y le dice, deja de hacer eso. Le está exhortando, ¿verdad que sí? Me está regañando. Bueno, dígale como quiera, pero le está exhortando, le está animando a dejar de hacer algo para poder avanzar. Eso es exhortar. Y mire, dígame si no es cierto que todos, muchas veces, necesitamos ser exhortados. ¿Cuántos aquí necesitan ser exhortados? Mire, pastor, las manos levantadas, así que déjele duro, pastor. Necesitamos ser exhortados. ¿Por qué? Porque hay cosas que seguramente no estamos haciendo bien. Necesitamos ser exhortados. Y entonces una palabra de profecía también cumple ese propósito. De decirnos a nosotros, da un paso adelante. De decirnos a nosotros, no te quedes estancado ahí. De decirnos a nosotros, estás dando vueltas en el mismo lugar, tienes que avanzar. Esa es una palabra que podemos decir nosotros, que es una palabra profética. Vamos a ir con un filtro más adelante, pero debe tener esa característica. Nunca nos debe decir una palabra profética, dice el Señor, que te acuestes en la hamaca, que te quedes ahí con tu agua gaseosa fría. Póngale la marca que usted quiera, póngale su marca favorita. Pero una palabra profética también nos exhorta. Es una palabra que nos anima y es una palabra que nos impulsa. Siguiente propósito. ¿Cuál es el otro propósito? Consolación. ¿Qué es consolación? ¿Qué es brindar consolación? Es brindar aliento a alguien que está desanimado, por la situación que sea. ¿Cuántos conocen aquí a personas o han visto a personas desanimadas? A ver, ¿han visto? ¿Y qué necesita una persona desanimada? ¿Qué necesita? Consuelo, que le den ánimo. Eso es lo que necesita una persona. Está triste porque partió un ser querido, por ejemplo, y se está hundiendo en la tristeza. Entonces, ¿qué necesita? Necesita una palabra que le diga, tienes que levantarte, tienes que salir adelante, yo tengo cosas mejores para ti. Y el Señor le recuerda que Él ha preparado planes de bien para usted, planes que no son de mal, para que usted alcance un futuro y una esperanza. Y esa es una palabra profética, esa es una palabra que nosotros podemos recibir como de Dios, una palabra que consuela, una palabra que anima, una palabra que nos impulsa. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y quiero señalar un cuarto propósito. Fíjese que me pareció muy interesante y quiero que me acompañe a 1 Corintios 14 y vamos a leer los versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor, Reina Valera 60, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
Mire, aquí encontramos nosotros un cuarto propósito: convencer, traer convicción. Dice el pasaje que leímos, a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son aquellos que no tienen nuestra misma fe, que no tienen la fe en Jesucristo. No creen. Eso significa incrédulo. No creen. Los que no creen. Y podemos entenderlo de diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser alguien que diga, no creen en Dios. O también podemos decir, los que no creen en el poder de Dios. Porque hay gente que cree en Dios, pero cuando miran las manifestaciones del Espíritu dicen, ¿saber de dónde viene eso? Eso es locura, dicen muchos. Pero la manifestación del Espíritu también es para traer esa convicción a aquellos que no creen. O dice, o a los indoctos. La palabra que utiliza ahí en el original es una palabra que se refiere a personas que no tienen conocimiento, personas que no saben. Y entonces la palabra de profecía dada por el Espíritu, oiga bien, esto es muy importante, por el Espíritu, entonces puede traer esa convicción a aquel que no cree. Puede traer revelación a aquel que no conoce, si es dada por el Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros estemos seguros que cuando hay una palabra sea del Espíritu. Y por el otro lado, tampoco debemos tener temor de dar una palabra del Espíritu, aunque hayan personas en medio de nosotros que no saben o que no creen. Porque puede ser que sea un instrumento de Dios para hablarle precisamente a esa persona. Y tal vez la palabra el vaso que Dios va a usar, la palabra que Dios quiere dar es específicamente para ese visitante, para esa persona que empieza en el caminar cristiano. Entonces no tenemos que tener temor también de dar esa palabra, solamente estar seguros de que es del Espíritu. ¿Amén? ¿Dice amén a eso? Entonces, algo muy importante. La siguiente diapositiva, por favor. Una palabra de profecía, una palabra profética, hay cosas que no va a producir. Y si produce esto, si alguien viene y dice, yo tengo una palabra de Dios para usted, y produce alguna de estas cosas, y podríamos extender la lista también, pero si produce alguna de estas cosas, mire, seguramente esa palabra no viene de Dios. Porque una palabra de Dios va a producir vida. La palabra del Señor es ¿qué? Es viva y eficaz, dice, ¿verdad? La palabra del Señor no es muerta y no produce muerte. Entonces, ¿qué no produce una palabra profética, una palabra de profecía? No produce condenación, por ejemplo. Cuando usted viene y le dicen una palabra y usted se siente tan mal que dice, yo mejor no me quiero acercar a Dios porque me vinieron a decir que estoy muy sucio, estoy tan sucio que Dios no me va a recibir. Mire, esa no es una palabra profética que venga de Dios. No produce tristeza en el corazón. Aunque puede traer una convicción de pecado, aunque puede traer una necesidad de arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento, no produce tristeza en el corazón. Mire, una palabra profética no produce temor, no debe producir temor, porque el perfecto amor, el amor de Dios dice que echa fuera el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el temor no va con Dios. Dios no va a enviar algo que le produzca temor a su pueblo. No le va a producir angustia. Si alguien viene y le da una palabra y usted sale de ese lugar angustiado, afligido, tronándose los dedos porque lo que me dijeron, hoy sí, lo que me dijeron. Mire, rechace esa palabra. Porque una palabra profética no produce angustia, no produce desaliento. Que es lo contrario a lo que leíamos en 1 Corintios 14:3. ¿Qué es lo que produce? Produce exhortación, consolación, no desaliento. Y tampoco produce confusión, porque Dios es un Dios de paz. Entonces, si alguien viene y le dice una palabra, mire, dice el Señor, y mire, y aún sea alguien que usted sabe que tiene muchos años de ser cristiano y que conoce mucho de la Biblia tal vez, y viene y le dice, mire, dice el Señor que usted lo que tiene que hacer es esto, y esto. Y lo único que le crea a usted es confusión en su corazón y le roba la paz.
pues ore mucho y pida al Señor y seguramente el Señor le va a dar la paz que usted necesita para no recibir esa palabra. Porque la palabra de profecía, como dice el Señor, produce en nosotros ese crecimiento, esa edificación, esa exhortación, ese consuelo que necesitamos. Entonces, no produce eso en nuestro corazón. Y otra vez les hablo a aquellos que están pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero fluir en este don. Mire, póngale mucha atención a esto. Si usted de repente siente en su corazón, porque ese es lo complejo del tema de la palabra profética, porque todo se resume a lo que el que da la palabra está sintiendo de parte del Señor. Hay un sentir que puede ser de parte del Señor o puede ser un sentir suyo. Entonces, que el Señor, ore usted cuando le pida este don al Señor: Señor, dame la capacidad de poder escuchar realmente tu voz. Y cuando reciba una palabra, medite ahí en su corazón. Esta palabra, ¿qué va a producir? ¿Qué es lo que va a producir en el que está oyendo? Entonces, esa es la clave. ¿Cuántos anhelan realmente ser útiles en las manos del Señor? Bueno. Tome esto para su corazón entonces. Y vamos a un tercer punto, ya es el último. Qué bueno, ya es el último, pero es el más extenso. Pues bueno. ¿Cómo funciona el don de profecía? ¿Cómo funciona el don de profecía? Bueno, en primer lugar, yo les puse ahí: el que profetiza debe hacerlo con entendimiento. Y quiero que me acompañe, por favor, a Romanos 12:6. Mire lo que dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Cuando Dios da un don, también le da a la persona la medida exacta de fe que necesita para ejercer ese don. Tiene que ser conforme a la medida de la fe. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo debemos entender esto en el tema de que debemos hacerlo con entendimiento? Mire, a usted puede venir alguien a decirle: hermano, profetice, abra su boca, profetice. Yo voy a poner mis manos sobre usted y usted va a empezar a profetizar. Diga lo que se le ocurra, pero usted profetice. Pero debe haber una convicción en su corazón de lo que usted está haciendo. Usted va a profetizar, claro que sí. Usted va a ser un instrumento en las manos del Señor, pero ¿sabe qué? Dios va a poner esa convicción en su corazón, no yo. No alguien que venga a poner manos sobre usted para que reciba el don de la profecía. No, es una convicción que el Señor va a poner en su corazón. Y cuando usted lo haga, entonces usted va a saber lo que está haciendo, conforme a la medida de fe que Dios le da a cada uno. Eso es hacerlo con entendimiento. En segundo lugar, ¿qué significa hacerlo con entendimiento también? Tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. Una palabra profética que alguien quiera dar debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y otra vez, ¿cómo vamos a dar nosotros algo de acuerdo a la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? Vamos a estar confundidos todo el tiempo. Vamos a estar pensando: ¿será que esto lo dice la Biblia o lo escuché por ahí? ¿Es un dicho de las abuelitas o es palabra de Dios? ¿Hay un versículo que respalde lo que voy a decir o no? Y usted está en ese juego y resulta no diciendo la palabra, o resulta diciendo una palabra equivocada por no conocer la palabra de Dios. Entonces debe ser conforme a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice acerca de cuál debe ser la base de todo. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Tiene duda usted acerca de una palabra? Siente en su corazón dar algo, pero no sabe si sí es del Señor o no es del Señor. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro
¿Cómo hacemos nosotros si estamos en esa penumbra, en esa oscuridad de que no sabemos qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios? Hay una palabra profética que es segura. Es la Biblia. Y por eso nosotros tenemos que conocer la Biblia. Y la Biblia debe ser la base para toda palabra profética. Siguiente, en tercer lugar. ¿Cómo se da una palabra profética? Con plena conciencia. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 32 y 33. El apóstol Pablo habla bastante acerca de este tema en 1 Corintios 14. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hay dos maneras que podemos entender nosotros esta expresión que da el apóstol Pablo. Hay dos formas que podemos entenderlo. Al final vamos a ver que las dos son útiles y podemos tomar las dos como ciertas. En primer lugar, podemos entenderlo como que el que tiene el don de profecía sigue teniendo dominio de sí mismo, es decir, su espíritu está sujeto a él. Quiere decir que una persona que da una palabra profética no puede venir y decir, es que de repente algo me poseyó y tuve que decir lo que dije. No, una palabra profética dada por el Señor no anula la voluntad de las personas. Dios no anula la voluntad de las personas. Y hasta eso puede jugarnos en contra muchas veces. Y yo he escuchado de muchas personas, y a mí me pasó también muchas veces, que tenía un sentir de dar una palabra profética, una palabra de Dios. Levantar la voz para dar una palabra y en eso de que uno está con que, ¿será que sí es del Señor? ¿Será que no es del Señor? ¿La digo o no lo digo? O de repente nos da vergüenza levantar nuestra voz porque pensamos que no se va a escuchar y vamos a hacer el clavo nada más, decimos nosotros, y nos quedamos así, y de repente alguien más da la palabra, ¿verdad? La misma palabra que nosotros teníamos en nuestro corazón, alguien más la dio, y nosotros dijimos, sí era del Señor, Dios me quería usar a mí, y como yo no quise, usó a otro. Pero eso solo demuestra que no es que el Espíritu Santo venga y posea a la persona y que le anule su voluntad y que la persona no puede evitar decir lo que siente en su corazón. No, la persona sigue teniendo dominio de sí mismo. Pero la otra forma de entenderlo, también me pareció muy interesante, es que el espíritu del profeta o del que profetiza debe estar sujeto al espíritu con minúscula, de los profetas que escribieron la Biblia. Porque Dios reveló la Biblia a través de sus profetas. Fue el Espíritu Santo que habló al corazón de aquellos profetas y ellos escribieron. Entonces podemos entenderlo también de esa manera. Cualquiera de las dos formas de entenderlo nos lleva a una sola cuestión, que el Espíritu Santo, cuando fluye en el don de profecía, no viene a tomar posesión de las personas, sino que revela algo y espera que nosotros en obediencia demos esa palabra que el Señor está dando. Entonces debe ser con plena conciencia. Entonces ya hablamos un poco acerca del que da una palabra profética. Ahora hablemos del que escucha. ¿Cómo funciona ese don? El que escucha debe juzgar la profecía. Y este es un punto muy importante para nosotros como iglesia, para no ser confundidos. Entonces el que escucha debe juzgar la profecía. Ahora, vea la siguiente diapositiva. Cuando dice que debe juzgar la profecía, no está diciendo, oiga bien, que se debe juzgar el vaso que Dios está usando. Porque muchas veces levanta la voz alguien o viene alguien enviado por el Señor a darle a usted una palabra o le quiere dar a la iglesia una palabra profética, pero como la persona que la va a dar le cae mal, por ejemplo. Usted le dijeron por ahí, este hermano tiene una doble vida y le dijeron, no le consta a usted, ¿verdad? Pero usted ya tiene un prejuicio para con esa persona. Entonces, como esta persona está dando la palabra profética, usted cierra su corazón. Pero, ¿cuál es el error ahí?
que usted está juzgando el vaso, no está juzgando la profecía. Más bien cerró su corazón para no recibir la profecía. Pero mire qué dice Jesús acerca de los vasos. Mire, en Mateo capítulo 23, versículo 3. Jesús está hablando de ciertos vasos que el Señor estaba usando y no parecía. Dice Mateo 23, 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Está hablando de los fariseos y de los líderes religiosos. Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Puede ser que el vaso que le venga a decir a usted una palabra de parte del Señor venga a animarle y a decirle: mire, dice el Señor que es su tiempo de tomar su lugar en el ejército de Dios y empezar a predicar la palabra del Señor donde usted está, y el Señor le va a dar el poder para hacer eso. El Señor va a ungir sus labios para poder compartir el evangelio. Y usted lo va a ver y le dice: ¿y usted predica donde trabaja? Y el otro: la verdad es que yo no predico donde trabajo. Entonces no recibo la palabra. Porque usted no lo hace y me está diciendo que yo lo haga, no la recibo de usted. ¿Se da cuenta del error? ¿Verdad que es un error? Porque Dios puede usar el vaso que Él quiera. Entonces Dios no nos llama a juzgar el vaso. Y eso no es pretexto para que nosotros tengamos mal testimonio, sino que es más bien para que nosotros sepamos tomar lo que viene de Dios. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué significa esto de juzgar? ¿Para qué es el juzgar? Dice: para no tragarnos, perdón que use esa expresión ahí, todo lo que nos dicen. Ya hablamos acerca de 2 de Pedro 1:19. Entonces, el Señor nos llama a nosotros a que juzguemos la profecía y que de verdad la pasemos por el filtro y le preguntemos al Señor: Señor, ¿realmente esto viene de ti? Y primero que vayamos a la palabra. Señor, ¿hay una palabra que respalda esto que me están diciendo? Si no hay una palabra, si es contrario a lo que dice la palabra, definitivamente hay que rechazar esa palabra que le están dando. Ahora, si hay un respaldo bíblico, si hay algo en lo que usted dice: sí, esto confirma en mi corazón las promesas del Señor que están en la Escritura, usted puede recibir esa palabra. Amén. Y por último, ¿cómo funciona este don de profecía? Mire, todo debe hacerse con orden. Dios es un Dios de orden y todo debe hacerse de esa manera. Una de las críticas que recibe la iglesia pentecostal es precisamente eso, que muchas veces caemos en una especie como de desorden, tal vez porque levantamos la voz y todos empezamos y a veces hay personas que lamentablemente en medio de todo ese mover espiritual, a veces hay personas que también pues vienen a confundir, vienen a decir algo que no se debía decir, que no era el momento para decirlo. Pero sabe que la Biblia nos da una instrucción acerca de cómo debe fluir este don profético y dice que debe ser en orden. 1 Corintios 14, 39 y 40. Dice el apóstol Pablo aquí: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa decentemente y con orden? Decentemente significa, según nuestro diccionario de la lengua española, significa que tiene que ser con decoro, tiene que ser con prudencia. Entonces, cuando está predicando el pastor, por ejemplo, aquí, está él dando una palabra y de repente alguien recibe una palabra de Dios ahí para dar e interrumpe al pastor o contradice al pastor que está predicando. Eso sería totalmente fuera de orden. Eso no vendría de Dios, porque Dios no va a ser el propiciador para romper el orden. Y podemos entenderlo de varias maneras. Por ejemplo, Dios no va a romper el orden que Él estableció en la iglesia.
Cuando habla aquí en este otro punto de respetar el orden en cuanto al culto y la autoridad, puede ser, mi amado hermano, que alguien en un momento, el pastor, le diga: mire, hermano, por favor, usted no, cuando sienta dar una palabra de Dios, mejor entréguenosla a nosotros, ¿verdad? Porque ha pasado, ¿verdad, pastor? Entréguela a nosotros y vamos a filtrarla y vamos a darla. Y si sentimos que no es del Señor, no la vamos a dar. Mire, si usted recibe una instrucción así, ¿sabe qué tiene que hacer? Cuando tenga un sentir del Señor, tiene que seguir el orden, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios ha establecido autoridad en esta casa. Y nosotros nos movemos bajo autoridad. Y cuando nosotros nos movemos bajo autoridad, entonces Dios bendice. Y Dios respalda su palabra. Y Dios hace lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Así que la palabra profética no es para causar desorden, no es para causar alboroto, no es para contradecir a alguien, para establecer mi punto. No es para eso. La palabra profética es para edificar, es para exhortar, es para consolar y aún para traer convicción. Para eso es la palabra profética. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.